Hola amigas, amigos, bienvenidos a esta edición especial de a partir de ahora. Todos ustedes saben la situación en que está el mundo, y República Dominicana no es una excepción, con esto de la pandemia del coronavirus, y tenemos que hacer el trabajo así a distancia, cuidándonos y cuidándolos a todos y todas. Hoy contamos con el beneplácito de también la presencia a distancia del amigo Elpidio Báez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana, portavoz de ese partido y un reconocido dirigente PLDI. Bienvenido, Elpidio. Muchas gracias, Gustavo, por esta invitación. Estoy a tu total disposición. Bueno, lo primero que quiero es que, como dirigente importante del PLD, nos dé la evaluación, el punto de vista del PLD sobre el informe de la OEA respecto a lo ocurrido en las anuladas elecciones del 16 de febrero. Justamente este informe viene a clarificar, viene a demostrar y viene a testimoniar que todo cuanto aconteció para que esas elecciones fueran pospuestas se debió a errores técnicos de la Junta Central Electoral. El Partido de la Liberación Dominicana ha sido el partido más perjudicado. Siempre dijimos que suspender esas elecciones iba a dañar al Partido de la Liberación Dominicana injustamente. El PLD siempre fijó su posición de que esas elecciones solo debieron ser suspendidas en los lugares donde el voto automatizado presentó problemas técnicos, pero que esas elecciones donde el voto era físico, el voto era tradicional, debió llevarse a cabo. Pero esa suspensión fue aprovechada por la oposición y aprovecharon el momento para dañar al Partido de la Liberación Dominicana, para acusar al PLD de que el PLD había montado un fraude, de que el PLD estaba maniobrando. Pero ahí están los resultados. La Organización de Estados Americanos, en consenso con todos los partidos políticos y la Junta Central Electoral, estudió, investigó y dio el resultado. No hubo fraude, no hubo sabotaje, no hubo intento desde fuera para permear y dañar a la Junta Central Electoral. Y los técnicos de la OEA detallaron y demostraron las falencias, las debilidades y el irrespeto al protocolo que debió seguirse en la Junta Central Electoral para garantizar el éxito del voto automatizado. De modo que este informe viene de alguna manera a decirle al PLD: ustedes actuaron bien, ustedes fueron objeto de calumnias de la oposición que usó esa calumnia y esa campaña de mentira para sacar provecho político. Elpidio, por lo ocurrido después de ese informe, la Junta ha dicho que sí, que reconoce que falló, y han destituido al director de informática. Parece que habrá otros despidos y que ese departamento se va a reestructurar completamente, según dijo el doctor Castaño Guzmán. ¿A ustedes como PLD ya les satisface esa medida que ha tomado la Junta anunciada por su presidente? ¿Ustedes piensan que la Junta debe hacer algo más para garantizar que no ocurra un evento similar o parecido en las futuras elecciones? Mira, el comité político del Partido de la Liberación Dominicana se va a reunir, tal y como lo anunció el presidente en funciones, Juan Temístocles Montaz, para conocer en detalle este informe y para públicamente fijar una posición institucional. Ahora bien,
yo entiendo que la Junta Central Electoral debe reunirse y de recuperar el daño que el propio informe le hizo a la Junta Central Electoral. La suspensión de las elecciones afectó la imagen de la Junta Central Electoral. Y este informe de la Organización de Estados Americanos lo que hace es dañar aún más la Junta Central Electoral. Porque ¿qué está diciendo el informe? Que el fallo ocurrió en la Junta Central Electoral y que ellos estaban conscientes de que había un fallo y que ellos sabían que no se iban a recuperar de un día para otro de las fallas técnicas, de los errores que cometió el Departamento de Informática de la Junta. Entonces yo entiendo que los partidos políticos y la propia Junta Central Electoral deben de adoptar acciones que rodeen a la Junta Central Electoral de confianza. El factor confianza es la piedra angular en la que debe descansar la Junta Central Electoral. Por vía de consecuencia, las pasadas elecciones presiones legislativas. Por vía de consecuencia, la Junta y los partidos políticos tienen que adoptar un conjunto de acciones que vayan más allá de la reconstrucción del Departamento de Informática de la Junta Central Electoral para poder ganar la confianza de los actores políticos y de la sociedad dominicana de cara a las próximas elecciones. Porque las próximas elecciones serán muy complejas. ¿Por qué serán muy complejas? ¿Por qué serán complejas? Porque fijó una fecha. A pesar de que la Junta fijó una fecha, sin embargo, la curva de la pandemia se mantiene subiendo, se mantiene ascendiendo y no se sabe en qué momento esa curva comenzará a aplanarse y comenzará a descender. ¿Tú piensas que no hay seguridad de que se vayan a celebrar las elecciones en la fecha nueva pautada en julio? Aseguro que en el ambiente hay mucha incertidumbre. Aquí no se sabe en qué momento la curva va a comenzar a aplanarse y va a comenzar a descender. Por consecuencia, los políticos, los empresarios, las iglesias, todos los sectores de la sociedad dominicana deben estar seguros que el día de las elecciones la población no se va a contagiar, porque la gente teme contagiarse, pero los líderes políticos no pueden lanzar a la población a contagiarse, porque este problema del contagio del coronavirus, como se ve en Italia y como se ve en China, puede ocurrir un rebrote. Es decir, porque la mayoría de personas contagiadas son sanos, son personas portadores sanos del virus. Y entonces perfectamente pueden infectar a la población más vulnerable, que es la población que está pagando con sus vidas y con el daño a su salud los efectos del coronavirus. Sí, bueno, hay otra discusión, Elpidio, también en medio de todo esto, y es si por alguna eventualidad no se pueden celebrar las elecciones en la fecha nueva acordada para julio y termina el mandato constitucional, ¿cuál será la vía para continuar, que el Estado continúe con sus labores, que no pueda abandonar y se mantenga la institucionalidad?
Algunos dicen que eso debe ir al Congreso. De hecho, ahora hubo algunos que dijeron que esa decisión debió ser conocida por ustedes, los legisladores, quizás en la Asamblea Nacional, y otros dicen que no, que automáticamente la Constitución, si se interpreta, establece que tienen que seguir las mismas autoridades, incluyéndolo ustedes, los funcionarios electos, hasta que se puedan celebrar las nuevas elecciones. ¿Cuál es tu punto de vista? A mí me parece que el camino tiene dos puntos, dos paradas. Primero, es necesario sentarse en el diálogo. Debe haber un diálogo nacional para discutir este tema, número uno. Y número dos, debe haber una modificación a la Constitución de la República. ¿Por qué una modificación constitucional? Porque el 16 de agosto termina el periodo constitucional de las autoridades que han sido electas, que fueron electas hace 4 años. Y entonces la Constitución dice que el 16 de agosto se instalan nuevas autoridades. Y por vía de consecuencia, las autoridades que fueron electas para un periodo de 4 años, presidente, vicepresidente, senadores, diputados de ultramar y diputados al Parlacén, su periodo termina el 16 de agosto a las 10 de la mañana, cuando se instalan las nuevas autoridades electas. Entonces, como el periodo de las actuales autoridades es de 4 años y se sabe que va a vencer el 16 de agosto, no habría condiciones para celebrar nuevas elecciones. Entonces, por vía de consecuencia, hay que modificar la Constitución. Ya. Ese entonces sería una especie de gran pacto político entre todas las fuerzas. Ok, vamos a una pausa y retornamos. Continuamos esta interesante conversación con el diputado Elpidio Páez, del Partido de la Liberación Dominicana, portavoz de ese partido en la Cámara. Bueno, eso en cuanto al pidió a la situación política, yo no creo que haya mayores inconvenientes para ese acuerdo que tú planteas y que han planteado otros. De alguna manera yo entiendo que por la situación del país, la clase política, del gobierno y la oposición se pondrán de acuerdo más temprano que tarde. Lo otro es, debido a esta situación, algunos también han planteado la inquietud de si ese acuerdo, y en este caso con el liderazgo de la Junta, debía contemplar reducir al mínimo la campaña e incluso no hacer ninguna campaña en el territorio, sino dejarla a nivel virtual. ¿Qué tú piensas de esa posibilidad? Ese es un tema que debe de formar parte de la agenda del diálogo nacional. Es decir, cómo completar la campaña, qué tiempo debería dedicarse a la campaña y la modalidad que debería seguirse para la campaña electoral. Esta campaña tiene dos componentes. Tiene la boleta presidencial y tiene la boleta legislativa. Y la boleta legislativa está dividida en dos. Incluye senadores e incluye diputados. Entonces, por vía de consecuencia, tiene que estudiarse muy bien qué decisión tomar, porque se da tiempo. Los candidatos presidenciales y los candidatos a puestos legislativos prácticamente no han hecho campaña. No han hecho campaña en la práctica.
¿verdad? Porque con la suspensión en febrero de las elecciones municipales, inmediatamente se convocó y se pospuso para el mes de marzo. El tiempo en que debió abrirse la campaña presidencial no se abrió. Y por vía de consecuencia, oficialmente aquí no se ha hecho campaña ni para la boleta presidencial ni para las boletas legislativas. Aunque los Pero candidatos presidenciales han seguido, digamos, promoviéndose de una u otra manera. Pero no, cuando no se abrió la campaña presidencial, se hizo la campaña municipal, que fue afectada por la suspensión. Y entonces, en marzo, cuando debió iniciarse la campaña presidencial, se hicieron las elecciones municipales. Y luego se desató la furia del coronavirus. Entonces, no ha habido tiempo para hacer campaña presidencial. Ahora bien, el liderazgo político con la Junta Central Electoral deberán discutir el tema y buscar la manera de hacer la campaña presidencial y la campaña legislativa. Bien. Bueno, otro tema también relativo, que no es exactamente político y que va un poco más allá de la situación que ha afectado al mundo con esta pandemia. Al unísono con la pandemia, como han cesado las actividades, hay una crisis económica que ya el propio fondo, el Banco Mundial y el Grupo G8 han dicho, y algunas de las agencias de la ONU, Naciones Unidas, han dicho que esto es peor que la crisis de 2008 porque aquella fue en la economía financiera y afectó básicamente a las grandes economías que tienen grandes bolsas. Nosotros no somos una economía que dependa del comportamiento de una bolsa aquí, ni en general América Latina. Eso por un lado. Lo otro también, algunos dicen incluso que esto amenaza con ser peor que el gran crack de 1929. Por ejemplo, una industria de servicio fundamental en el día de hoy, y nosotros podemos decirlo en alta voz los dominicanos, el turismo, son los viajes. Eso durará quizá años para recuperarse porque la gente, aunque ya cese la amenaza, ese miedo, ese temor a tomar un crucero, a tomar un avión, se mantendrá. Y eso es un renglón para nosotros vital por la generación de divisas, de empleos directos e indirectos. Otro gran renglón fundamental es el de la remesa, que por cierto ese es el que nos sale más barato porque nuestros compatriotas hacen el esfuerzo y la inversión fuera y mandan neto ese dinero hacia acá. Entonces nuestros grandes generadores de remesa son las comunidades nuestras en España, en Europa básicamente España, Italia y Estados Unidos. Y son precisamente los tres países más afectados. Y el otro es zona franca, que aunque es de aquí, pero ¿qué ocurre? Que el gran mercado es Estados Unidos también. Y si esa economía sigue perdiendo fuerza y sigue en baja la demanda, eso nos va a afectar tremendamente. Eso también debe abordarse, supongo yo, si no en el mismo acuerdo o pacto que tú propones, en otro gran acuerdo o conversatorio entre los grandes agentes económicos del sector privado y el gobierno. ¿Qué tú piensas? Mira, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo han pronosticado, y creo que se van a quedar cortos en los pronósticos que ellos están, porque aún se desconoce el impacto destructivo que tendrá la pandemia del coronavirus para la economía mundial. Peor aún, el tiempo de recuperación, aunque ellos han dicho que todas las economías van a tener un crecimiento negativo muy marcado, con una pérdida de un 10% del PIB, de un 9%, de un 8%, hasta de un 14% en el caso de algunas economías. Sin embargo, esas son proyecciones, porque fíjate que algunos países, tratando de salvar sus economías,
no han tomado medidas de contención para frenar el coronavirus. Donald Trump se negó en todo momento a tomar medidas de contención para llevar a sus estados al aislamiento. Lo mismo hizo Alemania, lo mismo hizo Italia, lo mismo hizo Francia, lo mismo hizo España. ¿Y tú sabes qué hizo China? China frenó la divulgación de información porque pensando en la economía. En China tú no ves un informe de una cadena internacional diciendo cómo se está comportando el coronavirus, la infección en la población. No lo están haciendo porque ellos hicieron una apuesta de preservar la economía, de evitar que se desplome la economía, a pesar de que la población sigue siendo afectada por el tema del coronavirus. Pero allí no salen informaciones al mundo por la naturaleza del Estado autoritario que tiene China. Pero los países democráticos... Tenemos que ir a una pausa. Vamos a la pausa, sí, cuando regresemos, para que me hable de cómo la economía dominicana pudiera comenzar a reanimarse de alguna manera en algunos sectores que se puedan. Vamos a la pausa. Muy bien. Continuamos con el diputado Elpidio Páez, portavoz del PLD en la Cámara de Diputados. Bueno, el panorama no es optimista, aunque más que se esfuercen los líderes y los técnicos, pero en caso de República Dominicana, al unísono con enfrentar y contener esta pandemia, debemos hacer algo porque nuestra economía, que de por sí no es de las más grandes, está siendo impactada, Elpidio. Habrá sectores incluso que yo no sé, seguro que van a irse a la quiebra, incluso pequeñas empresas y esas cosas. ¿Cómo incluir en ese acuerdo nacional medidas que permitan paulatinamente ir reanimando la economía? Mira, el gobierno ha estado tomando acciones en ese sentido para proteger el empleo. Hay un programa para ello, para proteger a las micro, pequeñas y medianas empresas. El gobierno está buscando un alivio fiscal y está buscando un alivio a nivel de los préstamos, ¿verdad? De modo tal que no le provoque un daño terrible a la economía todo este problema que está aconteciendo. Yo entiendo lo siguiente. Tal y como tú has dicho, la reactivación de las actividades económicas debe formar parte de un gran acuerdo político. ¿De acuerdo? Porque el daño a la economía es un daño que solamente el tiempo lo puede remediar. Por ejemplo, ¿cómo tú el turismo? Sino cuando los demás países comiencen a salir, la verdad. Ese no depende de nosotros. Por ejemplo, esa es una, y sin embargo, el turismo es uno de los pilares fundamentales en lo que descansa la economía dominicana. El otro tema, el tema de las remesas. En uno de los lugares donde más daño está haciendo la pandemia es en Nueva York. Y Nueva York tiene el mayor número de dominicanos residiendo en ese estado, sobre todo en Washington Heights y en New Jersey. Y allí la cantidad de dominicanos que han muerto todavía no se ha podido cuantificar, pero es un número elevado y evidentemente que esto va a afectar lo que son las remesas que envían los dominicanos. El otro tema tiene que ver con con Haití. Yo entiendo que el gobierno está actuando con inteligencia, permitiendo que los comerciantes vendan mercancía a Haití. Dajabón, que es una población fronteriza, lo mismo que Elías Piña y lo mismo que la provincia de Independencia, tienen los más bajos niveles de contagio. Entonces, los lugares donde hay bajos niveles de contagio, el gobierno tiene que darle un tratamiento distinto
a los municipios donde hay un elevado nivel de contagio. Las actividades económicas de venta de productos a Haití es muy importante para mantener animada la economía, sobre todo en el área agropecuaria. Venta de pollo, venta de huevos. Ese es el principal mercado de exportación de esos productos. Claro, claro. Entonces, hay que gradualmente ir abriendo ese mercado, tomando todas las medidas sanitarias del lugar. Pero de manera gradual hay que permitirle a otras provincias que tienen 0 contagio. Hay provincias que tienen 5 contagios y sin embargo se le da el mismo tratamiento que las provincias que tienen un 50% del nivel de contagio. Es decir, el gobierno para concluir, porque tenemos que despedirnos. Para concluir, porque tenemos que despedirnos, me gustaría si tú tienes más o menos una idea de la fecha, si es que viene de ustedes la propuesta del PLD, o tú en particular como legislador, la fecha en que se propondría llevar a cabo, empezar ese gran diálogo para ese gran acuerdo, ¿qué fecha sería? Mira, el diálogo, el acuerdo, debería ser en el mes de mayo. Porque en el mes de mayo tú tendrías una idea del comportamiento de la pandemia. O sea, si va a subir, si llegó a su punto culminante, si se va a poner, si va a descender. Y entonces, sobre esa base, fijar la fecha. A mí me pareció, a mí en lo personal, que la Junta se precipitó poniendo una fecha. Yo entendí que la Junta debió suspender las elecciones y debió llamar al liderazgo político y mantener una sesión permanente con los líderes políticos para determinar la fecha para la celebración de las elecciones. Pero a mí me pareció que la Junta se precipitó fijando el 5 de julio para celebrar la primera vuelta de esas elecciones. Corre el riesgo de la fecha. Muchísimas gracias, amigo Elpidio Báez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana, por este esfuerzo, porque todos tenemos que hacer un esfuerzo desde nuestras casas. De hecho, los he visto a ustedes que van a la cámara con su mascarilla, ¿verdad? Cuídense mucho porque uno no sabe, cualquiera puede infectarse y no quisiéramos que más personas queridas y conocidas de uno se infecten o en el caso de algunos, lamentablemente, que se nos han ido. Muchas gracias. A ustedes, amigas y amigas, no se vayan, que hay más en Acento TV y continuamos con las informaciones en televisión y en el portal.